compitiendo, adulterando. Bien, aquí volvemos, regresamos, estamos en Show CDC, esto es Dar la Nota, hasta la hora 12 vamos a estar en vivo y en directo, nos pueden escuchar por la 98.3 y si no nos pueden ver a través de YouTube y a través de Twitch, ¿sí? Show CDC, multimedia, nos buscan allí y nos acompañan hasta la hora 12. Y como bien decíamos antes de ir al corte, tenemos ya la visita, la presencia de Guillermo Urdines una vez más aquí en Dar la Nota. Guillermo, muy buenos días, buen miércoles, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, al pelo. Al pelo, ¿no? Muy bien. Hoy, sí, ¿El frío hoy... cómo te trata? Sí, no, hace frío. Está frío. Y sí, los primeros fríos se sienten, ¿viste? Así es la llegada del otoño, previo también a lo Pero que es el invierno. inevitable, así que no nos hagamos problemas. Sí, hay que buscarle alternativas. Sí, más bien. Bueno, Guillermo, hoy ¿qué vamos a estar hablando? Bueno, hoy tenemos un invitado, un amigo como siempre, nos acompaña, Jorge Craines, un referente político a nivel nacional del PC, del Partido Comunista, pero una persona muy informada. Y hoy el tema que nos convoca es la ley base o el proyecto de ley base que tiene media sanción en el Congreso de Diputados y está tratándose ahora en comisiones en el Senado. Como tiene un montón de observaciones que nos interesa hacer, es que trajimos este tema porque es de vital importancia. Yo creo que ustedes han tratado este tema con Mónica Silva, que es una de las senadoras, y con Doñate también, creo, ¿no es cierto? Porque, sí, ayer. Sí. Claro, así que bueno, vamos a dar nuestro punto de vista, crítico, por supuesto. Estamos muy preocupados por esta ley. Y no sé, ya lo podemos saludar a Jorge. Sí, ya está al aire. Hola, Está. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen Parece día. que hace frío por aquellos lados. Sí, hace frío y ¿sabés qué? Ha empezado a nevar en la cordillera muchísimo. Bueno. Así que una nevada temprana. Pero bueno, para los que van a esquiar sería bueno. Sí, Pero los que tienen que laburar es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. Jorge, bueno, mira, ahí habíamos quedado en charlar sobre el tema del proyecto que ya tiene media sanción en diputados, lo que llaman la ley base o la ley ómnibus, no sé, en fin. Que es una ley que le quita cantidad de derechos a los trabajadores y le genera un montón de derechos y beneficios a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, bueno, en principio, que digamos, escuchamos tu primera reflexión y después te hago algunas preguntas, si te parece. Bueno, con gusto. Como vos dijiste, es una ley que beneficia a las grandes fortunas y en un país como el nuestro, las grandes fortunas, en su mayoría, las más importantes, no son nacionales. Es decir, beneficia a corporaciones transnacionales, básicamente, especialmente aquellas que se quieren en este momento hacer cargo, apropiarse de nuestros recursos naturales estratégicos, caso del litio en el noroeste argentino, caso de, en los puertos, el río Paraná, Vaca Muerta, en fin, y se les ofrecen extraordinarias facultades y beneficios para lo que ellos denominan las grandes inversiones que se van a recibir. Pero estas grandes inversiones son inversiones muy interesadas, no es que vienen a regalarnos la plata, sino que tengo una cifra de hace tiempo atrás, que no está muy actualizada, que dice que cada inversión extranjera que deposita $1 se lleva por lo menos 4. Es decir, que no es nada gratuito lo que se está proponiendo recibir. Claro, porque yo pienso... Sentido, termina. No, te iba a decir que posiblemente ahora sea aún peor. Claro. Es decir, que no sea $4 por cada uno que traen, sino que se lleven todavía mucho más. Pero se les ofrecen garantías y facilidades
que no se ofrecen particularmente a los trabajadores en este periodo, porque si vamos a entrar en la misma ley base o en el DNU a la cuestión de los trabajadores, vamos a ver que tienen una sistemática pérdida de derechos, así que tiene un sentido clasista muy fuerte esta ley llamada ómnibus que están tratando de imponer a toda costa en el Congreso. Pero el capítulo de las grandes empresas, que es por donde vos empezaste, evidentemente es a lo que más importancia le das. El famoso RIGI, ¿no es cierto? Que es el registro de las grandes inversiones de las grandes empresas, que arrancan en 200 millones de dólares para arriba, o sea que estamos hablando de empresas extranjeras. No hay en el país prácticamente ninguna empresa que pueda tener ese nivel de inversiones, ¿no? Ahora, el RIGI tiene además una particularidad, porque el resto de los capítulos, por ejemplo el capítulo laboral o el previsional, digamos, en un futuro gobierno con una más nacional, más popular, más a favor de los trabajadores, se puede modificar. Pero el caso del RIGI está muy atado a 30 años y digamos, en el caso de que se viole, y se iría al CIADI, digamos, a los organismos internacionales de justicia, básicamente a Washington, donde sabemos que ahí las grandes empresas internacionales, las corporaciones financieras, estas que conocemos, manejan la justicia perfectamente, ¿no es cierto? O sea, me parece que ahí, porque además hay otra cosa, de la ley ómnibus a la ley base, es el único capítulo que permaneció intacto. Sí, efectivamente. Eso es una entrega de soberanía jurídica. Claro. Porque por recursos naturales que están ubicados en el territorio argentino y por trabajo argentino y todos elementos que tienen que ver con nuestro territorio nacional y con nuestra soberanía, resulta que vamos a tener que litigar en los tribunales del CIADI, que es son los tribunales donde más influencia tienen las grandes corporaciones. De manera que salir del CIADI es una de las grandes banderas que levantan o que implementan incluso aquellos gobiernos de sentido popular, soberanista, democrático, que defienden la independencia de sus países. Acá estamos entregando las riquezas principales del país a las manos de corporaciones poderosas del exterior, que podemos precisar algunos detalles de cuáles son y qué es lo que buscan y qué es lo que quieren, y a cambio nada, simplemente si queremos litigar es en el terreno de ellos, ¿no? Donde juegan de locales y donde tienen todas las de ganar, y nosotros las de perder. Hay una pérdida de soberanía evidente en ese aspecto, ¿no? Porque después hay otros. Yo ayer estaba escuchando algunos debates, porque se inició ayer el debate de comisiones, y hay un artículo que es el 162 y 163, que ahí de alguna manera viola la Constitución Nacional, porque le quita el derecho a los municipios y a las provincias de poder, el derecho, digamos, de tributo, ¿no? O sea, solamente dice ese artículo que el gobierno nacional puede cobrar los impuestos por las actividades de estas empresas, y en caso de que se viole eso, o sea, los municipios o las provincias cobren algún impuesto, irían a la justicia federal, y ahí hay unas observaciones muy serias respecto a la violación de la Constitución Nacional en cuanto hacia la República Federal, digamos, ¿no? Sí, sí. Así es, así que, bueno, ahí está, y por eso extraña tanto que haya cierta negociación donde algunos gobernadores y parlamentarios empiezan a ponerse de acuerdo en respaldar estas ideas a partir de, por ahí, intereses de características
locales o de supuestos beneficios, que no lo son en definitiva, ¿no? Porque lógicamente una inversión extranjera puede resolver un problema inmediato, incluso puede, vamos a decirlo, puede dar algún empleo, pero si pasamos al capítulo del empleo, bueno, vamos a ver que se le garantizan a las corporaciones nuevas restricciones a los derechos de los trabajadores y los trabajadores terminan perdiendo y van a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Por ejemplo, el capítulo sobre las indemnizaciones, sobre el periodo de prueba. Claro, digamos, nadie niega de que hay que atraer inversiones extranjeras para el desarrollo nacional, ¿no es cierto? De eso, digamos, todos los países del mundo lo hacen. Digamos, de hecho, la China crece en función de las inversiones extranjeras, pero obviamente con condiciones que benefician al país donde se hacen las explotaciones o donde se hacen las inversiones, ¿no es cierto? En el caso de China, por ejemplo, la transferencia tecnológica era un factor fundamental. En este caso, ni siquiera las empresas tienen la obligación de invertir en el país en, digamos, en maquinarias o en equipamiento, lo que hace que, de alguna manera, la destrucción de las pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, no están obligadas vos manifestaste el caso chino, claro, histórico. Acá en este caso las empresas no estarían obligadas a transferir la tecnología para conocimiento, claro, de las empresas nacionales o del Estado Nacional. Claro. Es decir, que pueden mantener su secreto tecnológico y a pesar de que se estén quedando caso vaca muerta con lo que reportan nuestros recursos naturales soberanos. Claro, sí, bueno, ya que nombrás vaca muerta, el capítulo energético también es, digamos, bochornoso, ¿no? Porque le permite a las empresas, digamos, de alguna manera las empresas van a manejar la política energética del país, ¿no? O sea, le da prioridad a los precios internacionales, o sea que en nuestro país, que es productor energético, tanto de gas como de petróleo, además tenemos las refinerías, tendríamos no tendríamos ninguna ventaja con respecto a eso, pagaríamos el mismo precio internacional que cualquier país que no tiene ni petróleo ni refinerías. Sí, señor, así es. Uh-huh. Es decir, estamos ante un proyecto de entrega, de cambio de cultura, porque en Argentina, los argentinos somos un pueblo que tiene derechos, que ha logrado históricamente conquistas, que consigue derechos laborales, vacaciones pagas, indemnizaciones por despidos, sindicatos, bueno, todo eso que forma parte de nuestra cultura. No sé si la gente pone detalle, a veces se observa detalles que se producen en algunas películas norteamericanas, ¿no? Donde le dicen a algún trabajador, estás despedido. Y el trabajador se tiene que ir, no le queda otra porque no tiene los recursos legales que tenemos acá hasta ahora en la Argentina. Por lo tanto, eso es una cosa que yo no sé si hay suficiente información y conciencia de lo grave que es eso para la vida cotidiana nuestra. Y da la sensación de que son tanta la cantidad de información y de temas que tiran a diario, que como que la gente está tan apabullada por las cuestiones económicas, el llegar a fin de mes y todas estas cosas, que es como que los temas que son más importantes, no tan urgentes, pero muy importantes para la historia del futuro, digamos, de la historia argentina, no se tienen tan en cuenta, ¿no? Así es. Hay otro capítulo que es el capítulo de las jubilaciones, que también ahí hay un retroceso importante, ¿no es cierto? Así es, hay un grave retroceso en materia previsional. Pone en riesgo que las generaciones que hoy tienen, ponele 50, 55 años, se jubilen. Claro. Pueden tener dificultades, por supuesto que no elimina toda posibilidad de moratorias y de otras cuestiones, uh-huh, que hoy son derechos garantizados,
Es decir, es un conjunto legislativo que garantiza una cantidad de derechos a los grandes a las grandes corporaciones y le quita derechos a los trabajadores y al pueblo. Es decir, no hay una maldad que surja de simplemente que son malas personas. No, esto es una cuestión de intereses. Claro. Y esos intereses, lógicamente, o benefician al trabajador o benefician al llamado inversor, que en realidad es un magnate o una compañía transnacional que viene a hacerse adueñarse, como es el caso de Elon Musk y su empresa Tesla, del litio de la Argentina, y para usarlo para sus automóviles eléctricos, sí, y en todas las tecnologías modernas que tienen que ver con el uso del litio, por ejemplo los celulares y sí, todo sí, lo que tiene que ver con la vehículos, electrónica, mientras nosotros nos quedamos sin nada, o sea, garantías para ellos y pérdida de derechos para nosotros. claro. Sí, además hay un aumento, por ejemplo, el impuesto al salario de los trabajadores que tienen más de, creo que 1.800.000, y hay una disminución en el impuesto a la riqueza, de las grandes riquezas, de 2,25 a 0,25, ¿no? El impuesto a la riqueza. Así es, se reducen los impuestos a las riquezas, claro, pero se aumenta el impuesto al salario. Exactamente, o sea que hay una Y transferencia importante. se restablece el impuesto para que los trabajadores paguen ganancia, el impuesto a la ganancia, Claro. cuando el salario Sí, no es ganancia, No es ganancia. el salario es pérdida, porque ya Carlos Marx decía que describía la plusvalía, ¿no? Claro. Es el método por el cual el trabajador entrega su fuerza de trabajo y del valor que se produce como producto de ese trabajo, el valor que se produce es menor al salario que el trabajador percibe. Obvio. O sea, la ganancia empresarial está en la plusvalía. Tal cual. Si la plusvalía, si el salario es ganancia, en realidad es doble pérdida para el trabajador, porque pierde la plusvalía y después tiene que pagar un impuesto por trabajar. Claro. Bueno, es verdaderamente tremendo, ¿no? Jorge, ¿cómo estás, Adrián? Volviendo Bueno, Adrián, un poquito al tema del litio, tampoco estamos siendo muy estratégicos. El otro día escuchaba a un analista que decía que estamos haciendo negocios con Elon Musk cuando Tesla está perdiendo puestos en la producción y en la venta, porque ahora hay unas empresas chinas que le están empezando a copar el mercado. Digo, hasta en eso estamos siendo verdes, porque le queremos vender el litio, hacemos negocio con Elon Musk e incluso Elon Musk está perdiendo terreno en ese negocio. Sí, efectivamente, y además estamos despreciando la posibilidad que nos ofrece Bolivia y de algún modo también Chile de constituir una empresa multiestatal tripartita de los tres países donde está el 70% del mineral de litio del mundo, constituir una empresa multiestatal que maneje el litio, por ejemplo, una empresa como YPF para el litio, Claro. y desde ahí negociar con Elon Musk y con quien quiera negociar. Todo bien. Pero tenemos Argentina, Chile y Bolivia, allá en la triple frontera entre estos tres países, El triángulo. en el noroeste argentino, tenemos el material que es uno de los minerales más demandados en este momento en el mundo. Sí, Es sí. decir, que estamos entregando un recurso. Por eso yo siempre digo que quienes nos están gobernando en este momento tienen pasaporte argentino, cédula de identidad argentina, nacieron aquí, pero son agentes extranjeros. Tal A ellos cual. no les importa nada el hambre, la miseria, la pérdida de dignidad soberana del país, y lo que quieren es entregar los recursos a sus patrones, que Sí, son sí. Elon Musk o Larry Fink, por ejemplo, el dueño de el fondo BlackRock. de inversión BlackRock. BlackRock,
que se quiere quedar con la pampa húmeda y dominar el mercado mundial de alimentos. Sí, sí, y bueno, ahora se quiere Y quedar con el entonces, Banco Nación también. No. bueno, y las garras de estas águilas de la economía, de estos carroñeros de la economía, están acechando a la Argentina, y si esto se aprueba, después va a ser muy difícil de revertir. Incluso traen sus medidas de seguridad, porque cuando viene la señora general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, y ya se instala el Comando Sur en el río Paraná y le ceden una base en Ushuaia, bueno, vienen a resguardar sus intereses, no solamente con leyes, sino con una amenaza militar, sí, sí, que la vamos a tener adentro, y después sacarlos. Miren, todavía Cuba, con su revolución y todo, no ha podido sacar la base norteamericana de Guantánamo de su propio territorio. Sí, tal cual. Esto es gravísimo. Bueno, Jorge, digamos, no tenemos buenas noticias. Esperemos que recapaciten los senadores y podamos tener ahí un rechazo, sería muy importante. Nos quedaron algunos capítulos para analizar, por ejemplo, el capítulo de las privatizaciones, ¿no es cierto? Empezando por Aerolíneas Argentinas. Claro, es una picardía. Volver a perder Aerolíneas Argentinas es una picardía por el valor que tiene estratégico para la Argentina, sobre todo un país tan extenso. Pero el blanqueo gratuito para los que tienen los dólares en el extranjero, el también, blanqueo gratuito. También Bueno, se va a convertir la Argentina en un paraíso fiscal y sí, un paraíso para el narcotráfico extraordinario, ¿no es cierto? Pero bueno, Jorge, de todas maneras, digamos, por lo menos analizamos así globalmente cuáles son, digamos, sabemos que esta ley, está pensada en función de los intereses corporativos que tienen base en otros países y no está pensada en los intereses de los argentinos. Eso está totalmente claro. Así es. Bueno, te saludamos, te agradecemos mucho nuestra compañía, la compañía en el día de hoy, y bueno, en algún momento ya nos estamos conectando. Muchas gracias. Sí, con gusto. Un abrazo grande para ustedes y que tengan buen día. Chao, chao. Bien, bueno, ahí hacíamos un repaso entonces de lo que es la ley base. Es que no hay fecha todavía fija, pero sí se habla del 16, ¿no? ¿Del 16 de mayo? De mayo. No, sí. no, digamos, no creo porque como viene el debate va a ir muy largo, va a ser complicado. Yo creo. Sí. A mí me da la Además, sensación de que ayer salió esto que nos decía Doñate, las modificaciones en el texto, que Adorni dijo, bueno, es una pavada, cuestión de tipe una pavada. No, no es una pavada. No es una pavada, pero eso, Es digamos, una no ley. creo que entorpezca demasiado, pero sí, digamos, la ley, o el proyecto de ley, tiene muchas inconsistencias y sobre todo contradice a la Constitución Nacional, entonces no se puede, digamos. Más allá Bueno, de lo- esto de Rigi, no sé cómo Sí, se dice, que RIG, son las... el RIG. Sí, que El son... registro de las inversiones de los grandes... Que se habla de más de 200 millones de dólares, deberían ser, cuando superen los 200 millones de dólares. Registro de incentivos de las grandes inversiones. Ahí está. Es uno de los puntos que dijo Mónica Silva que votaría a favor, la senadora de Juntos Somos Río Negro. Bueno, esperemos que recapacite, porque la verdad que pues, las provincias patagónicas con recursos energéticos están pensando en algún tipo de especulación. O sea, hay evidentemente una estrategia por parte del gobierno nacional de ahogar a los gobiernos provinciales, ahora los tiene totalmente ahogados para obligarlos a votar cosas que quizás atentan contra sus propios intereses. Las provincias patagónicas con este tema de las grandes inversiones piensan de que van a venir grandes inversiones y que van a beneficiar. Pero el extractivismo está demostrado que no beneficia a las economías regionales. El extractivismo lo único que deja es un pasivo ambiental muy grande y no deja tierra arrasada en cuanto... Nosotros como provincianos lo que tenemos que plantear es un proyecto nuestro, rionegrino, un proyecto productivo, utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, entre ellos los recursos minerales, los recursos energéticos, la tierra, el agua. Que no pase lo que pasa en Neuquén, ¿no? En donde estamos hablando de una provincia
capital, digamos, de lo que es la explotación hidrocarburífera, y más de la mitad de la población de Neuquén se encuentra bajo la línea de la pobreza, ¿no? Claro, bueno, lo mismo pasa en Río Negro. Vos pensate, nuestra provincia, que tiene todos los recursos materiales y humanos necesarios para tener un gran desarrollo, y sin embargo convive todo eso, toda esa riqueza convive con un 50% de pobreza, como vos decís. Entonces, nadie está en contra de que se pueda exportar el gas o el petróleo, pero tenemos que pensar que gran parte de ese recurso, que además no es renovable, tiene que ser en beneficio de un desarrollo económico que nos deje sustentable, algo, básicamente. Claro, pero que nos deje algo, que se utilice, que sea utilizado para el desarrollo económico, también. Que la gente tenga trabajo, que tengamos alimentos baratos, que haya un desarrollo económico. Sí, me hace acordar esto al hidrógeno verde, cuando decíamos, y bueno, ¿y para qué nos va a servir a nosotros hacer hidrógeno verde? Para nada, digamos. Porque se iba todo. No, porque ahí, ¿sabes para qué sirve? Para entregarle 620.000 hectáreas a una corporación británica, encima de eso. ¿No es cierto? O sea, que obviamente al otro día, como decía Jorge recién, lo alambran y le ponen seguridad privada y ya, olvídate de ese territorio. Claro. Entonces, Bueno, sí. hay tantos vericuetos en esta ley que uno por ahí le cuesta seguirlo, ¿no? Porque hoy tocamos un punto, uno de los capítulos de los tantos que hay. Así que bueno, seguiremos hablando Sí, de eso. el capítulo de las grandes inversiones, el famoso RIGI, tiene una gran importancia porque es el único que no podrá ser modificado en los próximos gobiernos. Claro. ¿No? Porque ya, como decíamos recién con Jorge, tiene 30 años de duración y además, si lo modificás, vas a los tribunales internacionales. Claro, el tema ahí es si es constitucional o no, porque se mete con leyes provinciales. Exactamente. Pero bueno, gracias, Guille. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, nos volvemos a encontrar luego en una nueva columna, sí, para abordar nuevos temas. Y nosotros nos quedamos en sintonía hasta la hora 12, estamos en Show CDC, ahora vamos a una pausa y después volvemos. Quédate ahí. Cabarcos Motores.